Hola a todos, vamos a iniciar a resolver este test rápido de pediatría que ha estado bastante interesante. Ya tenemos algunos resultados de los que han ido respondiendo, gracias por eso. Y bueno, esto es para ustedes, así que vamos a iniciar con la resolución. Pregunta uno. Nos presenta una niña de 10 años que al examen presenta mama y pezón elevados, o sea, los dos juntos están elevados formando una pequeña proeminencia, o sea, nos hablan ya del botón mamario. Vello pubiano escaso, niña de 10 años, poco pigmentado, liso en el interno de los labios. La madurez sexual según Tanner corresponde al estadio 2, básicamente por el tema del botón mamario. Ese es el punto clave que acá nos ayuda a resolver esta pregunta. Obviamente ustedes van a repasar todos los estadios de Tanner. Es importante repasar, es un tema bastante preguntado, bastante recurrente, que lo iremos repasando pregunta a pregunta. Acá tenemos algunos puntos claves sobre los estadios de Tanner en cuestión de mama. En el estadio 1 no hay tejido glandular, entonces los contornos de la piel están a nivel de la areola, no hay pigmento, todo está ok. En el segundo estadio ya aparece el botón mamario, entonces la areola se empieza a ensachar, hay tejido glandular pero que no sobrepasa la areola, por eso es un botón mamario. En el estadio 3 ya está más allá del contorno de la areola, ese es el punto clave, más allá, la mama y la areola, no obstante, mantienen el mismo contorno, o sea, quiere decir que están al mismo nivel, por decirlo así. En el estadio 4 hay tres contornos. Está la areola, o sea, la piel, luego la areola y luego el pezón. Entonces ya hay tres contornos. Eso sería el punto clave, algo por lo cual reconoceríamos el punto 4. Y en el estadio 5, la areola regresa. Por lo tanto, otra vez tiene un solo contorno y el pezón sobresale. Eso sería el punto clave. Bien, la pregunta 2, rápidamente. Nos hablan del tubo endotraqueal en niños que se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula. Una pregunta difícil, una pregunta de memoria, una pregunta que muchos se han equivocado. Hay una fórmula para esto. Ahí tenemos la referencia, siempre ponemos la referencia en nuestro desarrollo de nuestras preguntas. Entonces, hay dos fórmulas que son las más usadas. Bueno, en general hay bastantes otras formas de hacerlo, pero estas son las dos fórmulas más usadas. Sin manguito, o es decir, sin CAF o con CAF, ¿no? Tubo endotraqueal sin CAF y con CAF. Si es la edad entre 4 más 4. Si es sin CAF, o sea, más grueso, un poco más grueso. Y si es con CAF, un poco más delgado, ¿no? Más 3.5. Esa es la diferencia. Bien, la pregunta 3 nos hablan de una niña que presenta una sensación extraña seguida de movimientos clónicos en mi cara izquierda al girar la cabeza. Los episodios se han repetido 4 o 5 veces por día en la última semana y duran 10 segundos. La niña no logra suprimir la crisis. El diagnóstico probable, esto también es una pregunta difícil, es una pregunta un poco complicada, pero se puede resolver de la siguiente manera. Entonces nos hablan de, ya sabemos que estamos ante movimientos clónicos. Movimientos clónicos ya no es un tic, hablamos de movimientos clónicos en mi cara izquierda que se repiten, ¿no? No hay pérdida de conocimiento, por lo tanto, crisis parcial compleja se va. Esto no es una parálisis de Bell, no es una parálisis facial, no tiene ninguna clínica, también se va. ¿No? Entonces, no tics, parálisis de Bell, crisis complejas, se va, descartamos. Ya tenemos el descarte. Tenemos dos, crisis parciales simples y síndrome de Rasmussen. Bien difícil la pregunta porque sí encajaría dentro de una crisis parcial. Es una crisis parcial, pero no es una crisis parcial simple propiamente dicha, ¿no? Es un poquito, tenemos el diagnóstico más específico. Las dos alternativas serían correctas, ¿no? Hasta cierto punto. Por eso es difícil esta pregunta, porque es una crisis parcial, sí, porque no hay pérdida de conocimiento, no es una crisis generalizada, por lo tanto, o sea, no podemos decir eso. Lo que sí hay movimientos clónicos, y sí es bien rara, ¿no? Entonces tiene un prodromo, una sensación extraña, luego unos movimientos clónicos, y el punto clave aquí es que la niña no logra suprimir la crisis, o sea, es una crisis continua, y esa es la definición del síndrome de Rasmussen. Y en el síndrome de Rasmussen es una encefalitis crónica que se manifiesta por crisis parciales, refractarias, es decir, continuas, ¿no? O sea, se denomina la epilepsia parcial continua.
A veces hay hemiparesia progresiva en el lado afectado, con atrofia progresiva del hemisferio contralateral. Entonces, esto es bastante aparatoso. La etiología es desconocida y en algunos casos se ha atribuido al citomegalovirus y en otros hay autoanticuerpos contra el receptor de NMDA. Entonces es una enfermedad compleja, una enfermedad rara, es una pregunta difícil. Así que bueno, aquí sí casi todos han fallado. Así que bueno. Pero se podía responder, ¿ah? Se podía responder. Se podía responder en el hecho de que tenías crisis parcial simple, pero algo no encajaba, ¿no? En la, en la definición total. O sea, para hacer una crisis parcial simple, pero solamente así, por decirlo, estaba bastante extraño el caso. Por lo tanto, quizás si seguíamos un poquito la intuición, podríamos haber marcado síndrome de Rasmussen. Aún así es difícil, la tasa de acierto no es muy alta ante una pregunta así, entonces la mayoría de tus contrincantes van a fallar, que no te preocupes mucho por este tipo de preguntas. Por eso es importante ver las estadísticas, ¿no? A ver si me estreso por un tema, porque si es un tema que ha fallado pues 80%, entonces no me preocupo mucho por repasarlo o aprenderlo a tanta cabalidad. Pero si es una pregunta en que el 80% ha acertado y he fallado, acá hay algo, estoy fallando. Puede ser un tema rebuscado o algo así, pero ya es un tema muy conocido, por decirlo así, ¿no? Pero es una pregunta muy específica, a eso me refiero. Bien, continuemos. Tenemos un niño de 4 años que 2 semanas después de presentar un proceso catarral, comienza con dolor abdominal tipo cólico, lesiones eritematosas puntiformes en extremidades inferiores que se han hecho purpúricas en unas horas y con dolor y tumefacción en el tobillo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, acá es una púrpura, entonces ya debes tú eh, tachar tres de las alternativas, las tres últimas se van, nos quedamos con púrpura anifilectódica y la púrpura trombocitopénico idiopática. Acá el error ha sido es que ustedes han, bueno, la gran mayoría asociado la púrpura trombocitopénica idiopática a la púrpura de Heno-Scholling. Y otro nombre como con el que se le conoce a la púrpura de Heno-Scholling es la púrpura anafilactoide. Y es por eso, ahí ha sido el error, es un error bastante simple. No obstante, si ya sabías que una de los nombres de la púrpura de Heno-Schönel es la púrpura anafilactoide, ya estaba más fácil, porque sí, generalmente hay erupción cutánea y artritis, y con menor frecuencia ya también vasculitis gastrointestinal o renal, por eso el dolor gastrointestinal, ¿no? Por la vasculitis. Ahora, este cuadro no es tan clásico. El cuadro clásico, el cuadro clínico clásico inicia con la púrpura palpable y después ya se pueden evidenciar, digamos, la artritis o el dolor abdominal, ¿no? Pero en este caso no nos presentan un poco atípico. La púrpura de Heno-Schönlein es una púrpura asociada a depósitos de IgA. La erupción es clásicamente debajo de la cintura, en las nalgas, en las extremidades inferiores, ahí es donde se ubica, donde se localiza. La erupción puede comenzar como pequeñas máculas, sí, o lesiones urticariales, o sea, pica, puede, ¿no? Puede producir una pequeña urticaria, pero progresa rápidamente a la púrpura, ¿no? A esa púrpura palpable, esas lesiones palpables. La erupción también puede ir acompañada de edema, sobre todo en las pantorrillas y dorso de los pies, aunque también se puede encontrar en el cuero cabelludo, el escroto, los labios. Entonces te pueden poner un caso clínico más difícil, más rebuscado, con quizás más solapado. Algunos no te mencionarían tanto así la púrpura, porque aquí sí te mencionan hay una púrpura, te dirían que hay una erupción cutánea, ¿no? Asociada a edema en cuero cabelludo, en escroto y labios. Y ya la cosa se pone un poco más compleja. Pero siempre atención a los métodos de descarte que nos ayudan bastante, como hemos visto. Bien, y la última pregunta de este pequeño test se trata de una madre que nos comenta que su hijo tiene un color azulado de la piel, sobre todo en la parte acra de los dedos,
no crece tanto como los niños de su edad, o sea, tiene una disminución en crecimiento, se fatiga, se cansa con facilidad y adopta una postura en cuclillas, ¿no? Entonces, tenemos ya el diagnóstico muy probablemente sea una tetralogía de Fallot, sobre todo porque te hablan de la postura en cuclillas. Bien, ¿cuál es la alternativa falsa de una tetralogía de Fallot? Bien, aunque no supieras que fuera la tetralogía de Fallot en la pregunta propiamente dicha, pero sí es el cuadro clínico característico y lo más probable, pero si no supieras eso, hagamos de cuenta que no sabes y tienes la primera clave, la estenosis pulmonar A, ya te habla de una estenosis pulmonar, te habla en la otra alternativa, te habla de un cortocircuito derecha-izquierda, por ahí te habla que es una cardiopatía congénita cianótica, entonces ya vas sospechando que se trata de la tetralogía de Fallot. Muy bien. Aquí la clave es que la cianosis se presenta normalmente a partir del primer año de vida, eso es falso. Eh, Generalmente la, la cianosis ya se ha presentado durante el primer año de vida. Esa es la clave, ese es el engaño, por decirlo así. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente si se excluye el periodo neonatal. Si se excluye el periodo neonatal, excluimos el periodo neonatal y la cardiopatía cianótica más frecuente es en la tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque hay otras causas que no sobreviven, ¿no? Que ya las vamos a revisar. Pero si excluimos el periodo neonatal, la que nos queda es la tetralogía de Fallot. Y la que más frecuentemente permite que los pacientes lleguen a escolar. Cuando menos intenso es el soplo sistólico, mayor el estenosis pulmonar. Pues sí, ¿no? El soplo sistólico se produce por el paso de la sangre y toda la turbulencia que se produce al pasar la sangre por la válvula pulmonar. En este caso hay una estenosis, en esa zona hay una mayor resistencia y por lo tanto el soplo es menor. El grado de del cortocircuito derecha-izquierda, o sea, cuánta sangre se está mezclando, está en relación directa con la obstrucción pulmonar. Claro, a más resistencia, más regreso de la sangre, más mezcla a través del CIB que se ha producido y por lo tanto condiciona más que más cianosis. Y es por eso que la estenosis pulmonar es la que condiciona el pronóstico, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es el punto clave? La tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son los 4 defectos de la tetralogía de Fallot? Vamos a verlo de manera esquemática, de manera, digamos, didáctica, para entender la tetralogía de Fallot. Esto solamente es didáctico. Vamos a imaginar que esto sucede a partir de la estenosis pulmonar y todo en sentido antihorario, ¿no? Entonces hay una estenosis pulmonar, hay un aumento de resistencia en el ventrículo derecho, entonces va a aumentar la presión, se va a dilatar, se va a hipertrofiar el ventrículo derecho predominantemente, la sangre se va a mezclar, hay un CIB que permite que esto suceda, y para que la sangre pueda eyectarse de manera más correcta, la aorta se cabalga, o sea, se va hacia la derecha, hay una dextraposición de la aorta, como se puede ver en la imagen, ¿no? Entonces, eso es la tetralogía de Fallot. Y así es más o menos cómo se resuelve en los bancos de preguntas de acuerdo a nuestro método, ¿no? Entonces, no olviden, primero resuelven el test, lo corrigen, como han visto ya aparecen las respuestas rápidamente al finalizar el test, aparecen las respuestas, ustedes ya pueden cotejar ahí mismo, igual tienen para cotejarlo en un PDF donde ya solamente están las respuestas, por si acaso quieren organizarlo, a algunos les gusta imprimirlo y subrayarlo, y bueno, estudiarlo también, guardarlo como a modo de apuntes, bueno, eso lo dejamos a su libre criterio y posteriormente, si es que quedan dudas, se revisan los videos, ¿no? Así más o menos es la metodología. Ahora vamos a analizar las estadísticas de algunas respuestas que hemos tenido para que vean cómo es que nos ayuda más o menos a avanzar este tema de las estadísticas, ¿no?
Muy bien, ahora empezaremos con las estadísticas por pregunta. Tenemos que el puntaje medio, o sea, el puntaje más frecuente de los 89 respuestas que hemos tenido, es de 28. Entonces, bueno, un poco debajo de lo que esperábamos, la verdad. Solo 28 han atinado una pregunta. Lo más preocupante es que 18 de los 89, que ya al menos nos parece que es una buena muestra, ¿no? 89 participantes, solo 10, o sea, bueno, que 18 hayan tenido 0 puntos, eso es sorprendente. Y bueno, en segundo lugar tenemos 23 participantes que han contestado dos preguntas. Bueno, 2 de 5, bueno, podemos decir que casi la mitad, ¿no? Casi 50 puntos. Entonces ya menos 8, 7 y 6 han respondido 3, 4 y 5 preguntas respectivamente. O sea, el 10% nada más ha logrado responder las 5 preguntas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la tasa de aciertos por pregunta? Miren, la tasa de la distribución de, de aciertos por cada pregunta es similar, ¿no? Cada pregunta más o menos ha tenido entre 20 y 27, ¿no? 21 y 27 respuestas. La que menos han acertado es la de la púrpura de Heno-Schollen, solamente porque desconocían el término de púrpura anafilactoide. Es algo que también llama la atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, en una de las preguntas que ha tenido más aciertos es la primera pregunta, ¿no? 51, ¿no? De los participantes, 51 participantes han acertado esta pregunta, ¿no? Que corresponde a los estadios de Tanner. Bien, es una pregunta relativamente fácil, así que está bien, es una buena tasa de aciertos, 57%. Luego, en el tamaño del tubo endotraqueal, sí han tenido una idea, la gran mayoría, de que se trata de la edad en años, ¿no? Porque tenemos 27% en la primera alternativa y 24% en la segunda, perdón, 30 y 24, entonces por ahí como que tenían idea que se trataba de la edad en años, que se divide entre algo y se sumaba algo, ¿no? Entonces por ahí como que sí ha habido alguna idea, faltaba aclarar. Acá han acertado, siendo una de las preguntas más difíciles, hemos visto que han acertado una regular cantidad de participantes en el síndrome de Rasmussen. Bien, sobre todo es que, como les explicamos, en desarrollo de esta pregunta es básicamente hacer un descarte, ¿no? Con un descarte y un poco de intuición, esta pregunta salía sin siquiera tener mucho conocimiento, ¿no? De la patología en sí misma. Eso le encanta con Areme, le encanta hacer este tipo de preguntas. Tenemos un niño, aquí en la pregunta del niño de 4 años, que viene por una púrpura. En esta pregunta es donde podemos ver que ha habido una tasa de fallo alta, ¿no? Básicamente se han ido por la púrpura trombocitopénica idiopática y que es muy diferente a la clínica. Entonces, eh, básicamente ha sido por el tema de que no conocían el término de púrpura anafilactoide, ¿no? Básicamente eso. Y finalmente está la pregunta sobre la tetralogía de Fallot. Si vemos que ha tenido una buena tasa de aciertos, un 30% han acertado, pero en casi la misma proporción, 25 y 23.9%, han fallado esta pregunta, ¿no? Han fallado esta pregunta. Vimos también que esta pregunta se podía resolver por descarte, asociando las alternativas y viendo que todas excluían a la última clave, ¿no? Si lo vemos así, por descarte, vemos que todas están de acuerdo a una cosa con respecto a la estenosis pulmonar, porque cada
Casi todo eso se asocia, conociendo un poquito de la dinámica cardíaca. Y la última clave, pues, se iba. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que las estadísticas también nos ayudan un poco, vemos algunos resultados, podemos interpretar algunas cosas y también va a ser de mucha ayuda para ustedes, ¿no? Siempre como retroalimentación, que es importante, no hacemos retroalimentación y por eso seguimos fallando en las mismas preguntas. Bien, espero que haya sido de su ayuda, que les haya aportado algo y bueno, ya nos estaremos viendo en los próximos desarrollos de algunos tests que tendremos gratuitos y bueno, para aquellos que se han inscrito, eh, esto es del día a día, ¿no? Casi todos los tests se evalúan de esta forma, excepto los simulacros que tienen otra forma de evaluación más personal, pero casi todos los tests se evalúan de esta forma y tienen este enfoque. Así que eso es todo por hoy. Hasta luego.